Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 23. Medidas de protección integral contra la violencia de género. Principios rectores. Sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Marco normativo y actuaciones encaminadas a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Ley 4/2023, de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. 1. Medidas de protección integral contra la violencia de género. 1,1. Medidas penales. Privativas de libertad, prisión provisional. Prohibición de aproximación. Prohibición de residencia. Prohibición de comunicación. Retirada de armas u otros objetos peligrosos. 1,2. Medidas civiles. Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar. Determinar el régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos. Régimen de prestación de alimentos. Cualquier medida de protección al menor, para evitar un peligro o perjuicio. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o incapaces. Las medidas de naturaleza civil tendrán una vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal, un proceso de familia ante la jurisdicción civil, las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda. En este término, las medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el juez de primera instancia o el juez de violencia sobre la mujer que resulte competente. 1,3. Medidas de asistencia y protección social. La orden de protección confiere a la víctima un estatuto integral de protección que constituye título habilitante para acceder a las medidas de asistencia y protección social establecidas por el ordenamiento jurídico, bien por el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Renta activa de inserción, que incluye una ayuda en caso de cambio de residencia, gestionada por los servicios públicos de empleo. Ayuda económica del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, gestionada por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas. Acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores. Derechos laborales y de seguridad social. Solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, que solo será concedida cuando recaiga la sentencia condenatoria, y solicitud de autorización de residencia independiente de los familiares reagrupados. 2. Principios rectores. Al fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático. B. Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las administraciones públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. C. Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley, los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico.
D. Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género. E. Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social. F. Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente ley. G. Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género. H. Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos, para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género, y en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos. Y promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género. J. Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas. K. Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género. 3. Sensibilización, prevención y detección. La ley se estructura en título preliminar, que recoge el objeto de la ley, su ámbito de aplicación, la definición de violencia de género y los principios por los que se tendrán que regir los poderes públicos. Título I. Regula las medidas de sensibilización y prevención. Investigación de causas y consecuencias de la violencia de género. Elaboración periódica del Plan Integral dirigido a la sensibilización, prevención, detección y protección integral. Medidas dirigidas a la promoción de una imagen no discriminatoria de las mujeres, una publicidad no sexista y especial atención al tratamiento de la violencia de género. Medidas para la formación y especialización de las personas profesionales que intervienen en situaciones de maltrato. Título 2. Establece las medidas de protección y atención a las mujeres. Derechos de las mujeres en situación de violencia de género. Formación en el ámbito de la seguridad y fomento de unidades especializadas. Medidas para la detección precoz, atención y seguimiento en el ámbito de la salud. Medidas que garanticen una atención jurídica especializada, integral e inmediata. Desarrollo de un modelo de atención integral dirigida a garantizar la protección, la atención integral multidisciplinar y la búsqueda de autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género. Título 3. Establece acciones para la recuperación integral de las mujeres. Ayudas socioeconómicas. Acceso a viviendas protegidas. Formación, promoción del empleo, trabajo autónomo y concienciación en el ámbito laboral. Título IV. Recoge las acciones de coordinación y cooperación institucional. 4. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Derecho a la información, art. 18 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. El derecho a recibir información está garantizado a través de los siguientes medios. Servicio 016 de información y de asesoramiento jurídico. Servicio telefónico gratuito a través de un número corto de 3 dígitos, 016. Accesible a las personas con discapacidad auditiva y o del habla, a través del número 900.116.016, por medio de un teléfono móvil, una PDA o un teléfono de texto, DTS. Derecho a la asistencia social integral, art. 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Para hacer real su derecho a la integridad física y moral, las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores tienen derecho a servicios sociales de
Atención. Emergencia. Apoyo y acogida. Recuperación integral. La finalidad de estos servicios es dar cobertura a las necesidades derivadas de la situación de violencia, restaurar la situación en que se encontraba la víctima antes de padecerla o al menos paliar sus efectos. A través de los mismos se hace posible que las mujeres reciban asesoramiento sobre las actuaciones que pueden emprender y sus derechos. Conozcan los servicios a los que pueden dirigirse para recabar asistencia material, médica, psicológica y social. Accedan a los diferentes recursos de alojamiento, emergencia, acogida temporal, centros tutelados, etc., en los que está garantizada su seguridad y cubiertas sus necesidades básicas. Recuperen su salud física y o psicológica. Logren su formación, inserción o reinserción laboral, y reciban apoyo psicosocial a lo largo de todo el itinerario de recuperación integral, con la finalidad de evitar la doble victimización. El derecho a la asistencia social integral se reconoce también a los menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género. Los servicios sociales deben contar con un número suficiente de plazas previstas para los menores y con personal con formación específica en su atención, a fin de prevenir y evitar eficazmente las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los mismos. Derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada, art. 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ley 1/1996, de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita. Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de la existencia de recursos para litigar. Esta asistencia se les prestará de inmediato, en aquellos procesos y procedimientos administrativos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas. A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie el procedimiento penal, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justicia gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme, o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento. Derechos laborales, art. 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El reconocimiento de derechos laborales a las mujeres víctimas de violencia de género tiene como finalidad evitar que, a causa de la violencia que sufren, abandonen el mercado laboral. Para ello, se les reconocen derechos tendentes a procurar la conciliación del trabajo con la situación de violencia de género. Se garantiza su protección si se ven obligadas a abandonar su puesto de trabajo, bien con carácter temporal, bien con carácter definitivo, y se procura su inserción laboral en caso de que no estuviesen empleadas. Para ejercer estos derechos, las trabajadoras deben acreditar la situación de violencia de género, bien mediante la sentencia por la que se condene al agresor, la orden de protección, o excepcionalmente, y hasta tanto se dicte la orden de protección, mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la mujer es víctima de violencia de género. Derechos en materia de seguridad social, art. 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Suscripción de convenio especial con la Seguridad Social por parte de las trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan reducido su jornada laboral con disminución proporcional del salario. Orden TAS 2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la seguridad social. Suspensión de la obligación de cotizar durante un período de 6 meses para las trabajadoras autónomas que cesen en su actividad,
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. Consideración como períodos de cotización efectiva del tiempo de suspensión de la relación laboral por las trabajadoras por cuenta ajena y del tiempo de suspensión de la obligación de cotizar por las trabajadoras por cuenta propia que cesen en su actividad. Derechos en materia de empleo y para la inserción laboral. Programa específico de empleo. Artículo 22 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Programa de Inserción Sociolaboral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. El Programa de Inserción Sociolaboral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, incluye las siguientes medidas. Itinerario de inserción sociolaboral, individualizado y realizado por personal especializado. Programa formativo específico, para favorecer la inserción sociolaboral por cuenta ajena. Incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género. Incentivos para facilitar la movilidad geográfica. Incentivos para compensar diferencias salariales. Convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y su movilidad geográfica. Derechos de las funcionarias públicas. Artículos 24 a 26 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de noviembre, art. 21 Orden TAS 2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la seguridad social. Derecho a la reducción o readaptación de la jornada, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo en los términos que la Administración establezca. Derecho a la movilidad por violencia de género. Derecho a la excedencia. Durante los 6 primeros meses, la funcionaria tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñara, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de seguridad social correspondiente. Las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud, según proceda. Suscripción de convenio especial con la Seguridad Social, cuando las funcionarias víctimas de violencia de género hayan reducido su jornada con disminución proporcional de la retribución. Derechos económicos. Ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia de género, con especiales dificultades para obtener un empleo. Art. 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género y Real Decreto 1452/2005 de 2 de diciembre. La normativa relativa al procedimiento de tramitación es la que al respecto haya aprobado la comunidad o ciudad autónoma en la que se solicite la ayuda. Es una ayuda económica dirigida a las mujeres víctimas de violencia de género que reúnan los siguientes requisitos. Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75% del salario mínimo interprofesional vigente excluida la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias. Tener especiales dificultades para obtener un empleo, dada su edad, falta de preparación general o especializada o sus circunstancias sociales, lo que se acredita mediante el informe emitido por el Servicio Público de Empleo correspondiente. Esta ayuda económica se abona en un único pago, y su importe calculado en función de un número de mensualidades del subsidio por desempleo correspondiente, depende de si la mujer tiene o no familiares a su cargo, y de si la propia mujer y o los familiares a su cargo tienen reconocido un grado de discapacidad. Esta ayuda es compatible con las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre,
de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. En cambio, es incompatible con otras ayudas que cumplan la misma finalidad, así como con la participación en el programa de renta activa de inserción. Esta no tiene en ningún caso la consideración de renta o ingreso computable, a efectos del percibo de las pensiones no contributivas. Derecho a la escolarización inmediata, art. 5 y disposición adicional 17 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Los hijos y las hijas de las víctimas de violencia de género que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de los actos de violencia de género, tienen derecho a su escolarización inmediata en su nuevo lugar de residencia. 4,1. Derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. Art. 17,1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011 de 20 de abril. Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos 20 de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 1. Situación de residencia en España de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. A mujeres extranjeras que tengan la condición de familiares de ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. B. Mujeres extranjeras no comunitarias, pueden ser titulares de alguno de los dos tipos de autorizaciones de residencia y trabajo específicas por razón de violencia de género. 1. Autorización de residencia y trabajo independiente de las mujeres extranjeras reagrupadas con su cónyuge o pareja. 2. Autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de las mujeres extranjeras en situación irregular. C. La autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de la que sea titular una mujer extranjera, se renovará a su expiración en los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género. 2. Protección de las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género. 3. Derecho de asilo. 4. Programas de retorno voluntario de inmigrantes. 5. Marco normativo y actuaciones ENCAMINADAS a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. En el año 2007, se aprueba la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, lo que supone un punto de inflexión en las políticas de igualdad en España. El artículo 14 de nuestra Constitución proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Así comienza en su exposición de motivos, el texto de esta ley orgánica. La igualdad es un derecho universal, reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, además de ser un principio estrechamente vinculado al ejercicio de la ciudadanía, requisito imprescindible en toda sociedad que se precie de democrática. Es, pues, en los valores de la democracia en los que se fundamenta este texto legal, que va más allá del reconocimiento de la igualdad formal, recogido en las leyes, para avanzar hacia la verdadera efectividad de un principio que, tal como reconoce la propia ley orgánica, todavía es una tarea pendiente, puesto que actualmente subsisten obstáculos que impiden alcanzar la igualdad real. El propio texto de la ley orgánica insiste en la necesidad de una acción normativa para combatir todas las manifestaciones de discriminación por razón de sexo que se dan en la mayoría de los ámbitos de nuestra realidad social, política, económica y cultural. La ley tiene un marcado carácter general, puesto que se propone incidir sobre todo el ordenamiento jurídico, aplicando el principio de igualdad a todas las ramas del derecho, laboral, civil, mercantil, administrativo, etc.,
con objeto de abordar el problema de la desigualdad desde una perspectiva integral. Incorpora, para ello, una serie de disposiciones adicionales que modifican la normativa nacional para adaptarla a la nueva Ley Orgánica para la Igualdad. Esta idea generalista de la ley se manifiesta en su ámbito de aplicación que, tal como queda formulado en su artículo 2, se extiende a toda persona física o jurídica, sea ésta de índole pública o privada, que se encuentre o actúe en territorio español, con independencia de su nacionalidad, domicilio o residencia. De acuerdo a la actual estructura territorial del Estado español y, al amparo de sus competencias, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, afecta a todas las políticas públicas en España, tanto estatales como autonómicas y locales, aunque contiene una regulación más detallada en aquellos ámbitos de competencia básica o legislativa plena del Estado. Esta Ley Orgánica para la Igualdad está en la línea de las modernas leyes de igualdad, mostrando una clara voluntad de equiparar a las personas, sean hombres o mujeres. Su mayor novedad radica en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad, que por su dimensión transversal implica a los organismos públicos, puesto que el principio de igualdad debe estar presente, de forma horizontal, en todas las políticas generales y sectoriales, estableciendo así los cauces por los cuales deberá desarrollarse la actuación de los poderes públicos. El artículo 17 de esta ley establece que el Gobierno, en las materias que sean competencia del Estado, aprobará periódicamente un plan estratégico de igualdad de oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. El Gobierno aprueba el 3 Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, 2022 a 2025. Los 4 grandes ejes de intervención que vertebran el plan son: 1. Buen gobierno. 2. Economía para la vida y reparto justo de la riqueza. 3. Hacia la garantía de vidas libres de violencia machista contra las mujeres. 4. Un país con derechos efectivos para las mujeres. Mientras que los 3 últimos dan cuenta de los retos de cambio social, el primero explicita cómo se van a crear las condiciones para que estos retos puedan ser abordados desde un modelo de gobierno que impulsa prácticas feministas y democratizadoras. Cada eje de intervención identifica un objetivo estratégico, con la finalidad de apuntar las metas a medio y largo plazo que se persiguen. En cifras, los diversos elementos del plan expuesto se concretan en 4 ejes de intervención, 20 líneas de trabajo, 49 objetivos específicos y en 141 objetivos operativos. 6. Ley 4/2023, de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El día 2 de marzo de 2023 entró en vigor la nueva Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El objeto de esta ley es garantizar y promover el derecho de igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales, en adelante LGTBI, así como de sus familias. 6,1. Estructura de la ley. La ley se articula en 82 artículos desde el título preliminar al título IV, 4 disposiciones adicionales, 2 transitorias, una disposición derogatoria única y 20 disposiciones finales. El título preliminar recoge las disposiciones generales de la norma. El título I trata sobre la actuación de los poderes públicos. Por su parte, el título 2 desarrolla las medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans, destacando su capítulo 1 relativo a rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y adecuación documental. El título 3 se dirige a la protección efectiva y reparación frente a la discriminación y la violencia por LGTBI-fobia. Y finalmente, el título IV recoge las infracciones y sanciones. 6,2. Contenidos. Dentro del extenso articulado de la ley señalamos en primer lugar que su objeto queda claramente definido en su artículo 1.
Esta ley tiene por finalidad garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales, en adelante LGTBI, así como de sus familias. Y en su artículo 3, recoge una serie de definiciones de interesante contenido. Discriminación directa, indirecta o múltiple, acoso discriminatorio, discriminación por asociación y por error, medidas de acción positiva, intersexualidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, persona trans, familia LGTBI, LGTBI-fobia, homofobia, bifobia, transfobia, inducción, orden o instrucción de discriminar. 6.2.1. Actuación de los poderes públicos. La actuación de los poderes públicos en relación a esta ley se regula en el título primero, el cual se divide en 2 capítulos. El capítulo 1 establece los criterios y líneas generales de actuación de los poderes públicos, los cuales, en el ámbito de sus competencias, deberán desarrollar las medidas necesarias para reconocer, garantizar, proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de las personas LGTBI y sus familias. Adoptar las medidas necesarias para poner en valor la diversidad en esta materia. En cumplimiento de esta función, fomentarán el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Promoverán campañas de sensibilización, divulgación y fomento del respeto a la diversidad, dirigidas a toda la sociedad, y en especial en los ámbitos donde la discriminación afecte a sectores de población más vulnerables. Impulsarán la realización de estudios y encuestas sobre la situación de las personas LGTBI, que permitan profundizar en la naturaleza y alcance de las principales situaciones de discriminación que les afectan y registrar su evolución a lo largo del tiempo. En el art. 9 se crea el Consejo de Participación de las Personas LGTBI como un órgano colegiado, grupo o comisión de trabajo, conforme art. 22,3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de participación ciudadana que tiene por finalidad institucionalizar la colaboración y fortalecer el diálogo permanente entre las administraciones públicas y la sociedad civil. El capítulo 2 establece un conjunto de políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI. Se prevé la elaboración de una estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación, con carácter cuatrienal, como el instrumento de colaboración territorial para el impulso y desarrollo de las políticas básicas y los objetivos generales establecidos en la ley. El Ministerio de Igualdad, al que le corresponde la elaboración, velará por que se coordine con la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación regulada en la Ley 15/2022, de 12 de julio. Es de interés destacar las medidas en el ámbito de la salud. Así, en el artículo 17, se recoge la prohibición de la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. En el artículo 18 se señala que en las campañas de educación sexual y reproductiva, y de prevención de infecciones de transmisión sexual, se tendrán en cuenta las necesidades específicas de las personas LGTBI, evitando cualquier tipo de estigmatización o discriminación. Y por su parte, en el artículo 19 se hace hincapié en la atención a la salud integral de las personas intersexuales, que se realizará conforme a los principios de no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informados, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación, asegurando el respeto de su intimidad y la confidencialidad sobre sus características físicas. Se prohíben las prácticas de modificación genital en personas menores de 12 años, salvo que por indicación médica se deba proteger la salud de la persona. Y en caso de personas menores entre 12 y 16 años, solo se permitirán a solicitud del menor, siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas.
Las administraciones públicas impulsarán, además, protocolos de actuación en materia de intersexualidad para garantizar la participación de las personas menores de edad en el proceso de adopción de decisiones, con prestación de asesoramiento y apoyo, incluido el psicológico, a los menores intersexuales y sus familias. Y, antes de iniciar cualquier tratamiento que pudiera comprometer su capacidad reproductora, se garantizará que las personas intersexuales tengan posibilidad real y efectiva de acceder a las técnicas de congelación de tejido gonadal y de células reproductivas para su futura recuperación. 6.2.2. Medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans. El título 2 se encarga de la regulación de las medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans. El capítulo 1 tiene una gran trascendencia, al regular la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y adecuación documental. El art. 43 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero regula la legitimación y establece: las personas de nacionalidad española mayores de 16 años podrán solicitar por sí mismas. Las personas menores de 16 años y mayores de 14 podrán presentar la solicitud por sí mismas, asistidas por sus representantes legales. En el supuesto de desacuerdo de las personas progenitoras o representantes legales, entre sí o con la persona menor de edad, se procederá al nombramiento de un defensor judicial. Las personas con discapacidad podrán solicitar, con las medidas de apoyo que en su caso precisen, la rectificación registral de la mención relativa al sexo. Las personas menores de 14 años y mayores de 12 podrán solicitar la autorización judicial para la modificación, mediante el procedimiento establecido en el cap 1 bis del título 2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria. El capítulo 2 del título 2 recoge las políticas públicas para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans. En este campo constituye el instrumento principal la Estrategia Estatal para la Inclusión de las Personas Trans. Esta estrategia tendrá carácter cuatrienal y su elaboración, seguimiento y evaluación le corresponderá al Ministerio de Igualdad, mientras que su aprobación recaerá sobre el Consejo de Ministros. Con el fin de promover la igualdad real y efectiva de las personas trans, se establecen una serie de medidas en los ámbitos laboral, de la salud y en el educativo. 6.2.3. Protección efectiva y reparación frente a la discriminación y la violencia por LGTBI-fobia. El título 3 regula los mecanismos para la protección efectiva y la reparación frente a la discriminación y la violencia. El capítulo 1 regula una serie de medidas generales, estableciendo en primer lugar al art. 62 que las administraciones públicas y las personas empleadoras o prestadoras de bienes y servicios adoptarán métodos e instrumentos suficientes para la prevención y detección de situaciones de violencia o discriminación, y articularán medidas adecuadas para su cese inmediato. En la protección frente a la discriminación y la violencia por LGTBI-fobia, podrá intervenir en todo caso la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, con las competencias y funciones establecidas en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. El capítulo 3 regula la protección de los derechos de las personas LGTBI, en situaciones especiales entre las que se encuentran las personas LGTBI menores de edad, personas LGTBI con discapacidad o en situación de dependencia, personas extranjeras LGTBI, personas mayores LGTBI, personas intersexuales, personas LGTBI en situación de sinhogarismo. 6.2.4. Infracciones y sanciones. El título IV se encarga de establecer las infracciones y sanciones para garantizar las condiciones básicas en materia de igualdad de trato y no discriminación. Se recoge la posibilidad de que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, puedan desarrollar y regular una tipificación específica. El art. 76 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero establece: 1.
El presente título tiene por objeto establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de trato y no discriminación. Este régimen podrá ser objeto de desarrollo y tipificación específica por la legislación de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. En todo caso, en el orden social, el régimen aplicable será el regulado por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto. El régimen disciplinario de funcionarios y demás empleados públicos será el dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y su normativa de desarrollo. Los procedimientos sancionadores se regirán por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 2. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal, y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento, o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones. De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, el Ministerio Fiscal o el órgano judicial competente comunicarán a la Administración de origen la finalización del expediente penal, al efecto de que la Administración continúe si procediera con el expediente sancionador. Los hechos declarados probados por resolución penal firme vincularán a los órganos administrativos respecto de los procedimientos administrativos que sustancien. 3. Con el consentimiento expreso de las partes, la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación podrá actuar como órgano de mediación o conciliación en los términos previstos en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. La competencia para la incoación e instrucción de los expedientes sancionadores, así como la imposición de las correspondientes sanciones administrativas, corresponderá a cada administración pública en el ámbito de sus competencias y a la Administración General del Estado cuando el ámbito territorial de la conducta infractora sea superior al de una comunidad autónoma. En el ámbito de la Administración General del Estado, el procedimiento se iniciará siempre de oficio, correspondiendo la instrucción a la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, y el órgano competente para resolver el procedimiento será la persona titular del Ministerio de Igualdad. No obstante, cuando se trate de infracciones muy graves y el importe de la sanción propuesta exceda los 100.000 euros, será competente el Consejo de Ministros. El art. 78 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero establece que el plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del procedimiento sancionador será de 6 meses. La tipificación de las infracciones se recoge en el art. 79 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero que establece: 1. Las infracciones en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales se califican como leves, graves y muy graves, en atención a la naturaleza de la obligación incumplida. 2. Son infracciones administrativas leves. A utilizar o emitir expresiones vejatorias contra las personas por razón de su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales en la prestación de servicios públicos o privados. B. No facilitar la labor, o negarse parcialmente a colaborar con la acción investigadora de los servicios de inspección en el cumplimiento de los mandatos establecidos en esta ley. C. Causar daños o deslucimiento, cuando no constituyan infracción penal, a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a personas LGTBI o a sus familias por razón de su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales,
o destinados a la protección de los derechos de las personas LGTBI, tales como centros asociativos LGTBI, o a la recuperación de la memoria histórica del colectivo LGTBI, tales como monumentos o placas conmemorativas. 3. Son infracciones administrativas graves. A la no retirada de las expresiones vejatorias a las que se refiere el apartado 2a de este artículo contenidas en sitios web o redes sociales, por parte de la persona prestadora de un servicio de la sociedad de la información, una vez tenga conocimiento efectivo del uso de estas expresiones. B. La realización de actos o la imposición de disposiciones o cláusulas en los negocios jurídicos que supongan, directa o indirectamente, un trato menos favorable a la persona por razón de su orientación o identidad sexual, expresión de género o características sexuales en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga o comparable. C. La obstrucción o negativa absoluta a la actuación de los servicios de inspección correspondientes en el cumplimiento de los mandatos establecidos en esta ley. 4. Son infracciones administrativas muy graves. D. El acoso discriminatorio cuando no constituya infracción penal, por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Las represalias, entendidas como el trato adverso que reciba una persona como consecuencia de haber presentado una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, destinado a impedir su discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad. F. La negativa a atender o asistir a quienes hayan sufrido cualquier tipo de discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, por quien, por su condición o puesto, tenga obligación de atender a la víctima, cuando no constituya infracción penal. G. La promoción o la práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, ya sean psicológicos, físicos o mediante fármacos, que tengan por finalidad modificar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de las personas, con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado las mismas o sus representantes legales. H. La elaboración, utilización o difusión en centros educativos de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana, en función de su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Y la convocatoria de espectáculos públicos o actividades recreativas que tengan como objeto la incitación a realizar conductas tipificadas como graves o muy graves en el presente título. J. La denegación, cuando no constituya infracción penal, del acceso a los establecimientos, bienes y servicios disponibles para el público y la oferta de los mismos, incluida la vivienda, cuando dicha denegación esté motivada por la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de la persona. K. La vulneración de la prohibición de prácticas de modificación genital en personas menores de 12 años, establecida en el artículo 19,2 de esta ley, cuando no constituya infracción penal. L. La victimización secundaria, entendida como el incumplimiento por parte de las administraciones públicas de las obligaciones de atención previstas en esta ley, que den lugar a un nuevo daño psicológico para la víctima. El art. 80 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero establece las sanciones y criterios de graduación señalando que se impondrán penas de multa que pueden ir desde los 200 euros a los 150.000 euros, teniendo en cuenta que la infracción sea leve, grave o muy grave. Asimismo, para el caso de que se trate de una infracción grave o muy grave, se recogen una serie de consecuencias accesorias. El art. 80 en su apartado 4 señala que las sanciones se determinarán con arreglo a los siguientes criterios. A la naturaleza y gravedad de los riesgos o perjuicios causados a las personas o bienes. B. La intencionalidad de la persona infractora. C. La reincidencia. A los efectos de lo previsto en esta ley, existe reincidencia cuando la o las personas responsables de la infracción hayan sido sancionadas antes de la comisión de la infracción, mediante resolución firme en vía administrativa,
por la realización de una infracción de la misma naturaleza en el plazo de 2 años, contados desde la notificación de aquella. D. La trascendencia social de los hechos. E. El beneficio que haya obtenido la persona infractora. F. El incumplimiento de las advertencias o requerimientos que previamente haya realizado la Administración. G. La reparación voluntaria de los daños causados o la subsanación de los hechos constitutivos de la infracción, siempre que ello tenga lugar antes de que recaiga resolución definitiva en el procedimiento sancionador. H. Que los hechos constituyan discriminación múltiple. Finaliza este precepto señalando que con el consentimiento de la persona sancionada, se podrá sustituir la sanción económica por la prestación de su cooperación personal no retribuida, en actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo, o en labores de reparación de los daños causados, o de apoyo o asistencia a las víctimas de los actos de discriminación, por la asistencia a cursos de formación o a sesiones individualizadas, o por cualquier otra medida alternativa que tenga la finalidad de sensibilizar a la persona infractora sobre la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, y de reparar el daño moral de las víctimas y de los grupos afectados. El reemplazo de la sanción económica por una medida alternativa no podrá acordarse en el caso de infracciones muy graves. Por último, el art. 81 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero establece la prescripción de las infracciones y de las sanciones. 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 9 meses. 2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los 2 años, las graves al año y las leves a los 6 meses. 6.2,5. Rectificación registral. Debemos comenzar que mediante la disposición derogatoria única se deroga la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La Ley 4/2023, de 28 de febrero, se encarga de la regulación del procedimiento para la rectificación registral de la mención del sexo en el registro civil. La solicitud de iniciación de procedimiento para la rectificación registral podrá presentarse por la persona legitimada ante la persona encargada de cualquier oficina del registro civil. El ejercicio de este derecho en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole. Una vez recibida la solicitud, se citará a la persona legitimada para que comparezca. En la comparecencia, el encargado del registro civil recogerá su manifestación de disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento y su solicitud de que, en consecuencia, se proceda a la correspondiente rectificación. Se deberá incluir la elección un nuevo nombre propio, salvo cuando la persona quiera conservar el que ostente. Hay que tener en cuenta: si la persona es menor de 16 años y mayor de 14, deberá estar asistida de sus representantes legales. En la comparecencia inicial, el encargado del registro civil informará a la persona de las consecuencias jurídicas de la rectificación pretendida, incluido el régimen de reversión, así como de las medidas de asistencia e información que estén a disposición de la persona solicitante a lo largo del procedimiento. Tras la información facilitada, la persona legitimada suscribirá, de estar conforme, la comparecencia inicial reiterando su petición de rectificación registral del sexo mencionado en su inscripción de nacimiento. En el plazo máximo de 3 meses desde la comparecencia inicial, deberá citarse a la persona legitimada para que vuelva a comparecer y ratifique su solicitud, aseverando la persistencia de su decisión. Una vez reiterada y ratificada nuevamente la solicitud, la persona encargada del registro civil, previa comprobación de la documentación obrante en el expediente, dictará resolución dentro del plazo máximo de 1 mes a contar desde la fecha de la segunda comparecencia.
La resolución que acuerda la rectificación tendrá efectos constitutivos a partir de su inscripción en el registro civil. Esto implica que la rectificación no alterará el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Respecto de las situaciones jurídicas que traigan causa del sexo registral en el momento del nacimiento, la persona conservará, en su caso, los derechos inherentes al mismo en los términos establecidos en la legislación sectorial. Una vez realizada la rectificación del sexo en el registro civil, no es irreversible. El art. 47 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, establece la reversibilidad de la rectificación. Conforme este precepto, transcurridos 6 meses desde la inscripción en el registro de la rectificación, las personas que hubieran promovido dicha rectificación podrán recuperar la mención del sexo que figuraba previamente a dicha rectificación, siguiendo el mismo proceso que para la rectificación inicial. En el caso de que, tras haberse rectificado la modificación inicial, se quisiese proceder a una nueva rectificación, habrá de seguirse el procedimiento establecido en el capítulo 1 ter del título 2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio de la jurisdicción voluntaria. Por su importancia destacamos la modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en la que se introducen 2 nuevos capítulos en el título 2. Capítulo 1 bis de la aprobación judicial, de la modificación de la mención registral del sexo de las personas mayores de 12 años y menores de 14. Capítulo 1 ter de la aprobación judicial de la nueva modificación de la mención registral relativa al sexo, con posterioridad a una reversión de la rectificación de la mención registral. Por otro lado, el Código Civil en el cual se reforman los conceptos de padre y madre para incluir los de progenitor gestante y progenitor no gestante. Asimismo se añade un nuevo artículo 958 bis, en el que en relación a las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda queda encinta, se asimila el concepto de viuda al de cónyuge superstite gestante.